Shalom, shalom, muy buenas noches a todos, bienvenidos sean al Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Orahaim. Como siempre es un gusto enorme el poderlos tener una vez más en una clase, en este espacio que la institución nos permite tener para poder difundir el monoteísmo universal de la Torá y encontrar el mensaje para todas las personas que se encuentran interesadas en el judaísmo, aquellas personas que han encontrado un sentido y significado de las enseñanzas judías y que están deseosas de formar parte de este conocimiento. La Fundación Orahaim tiene este espacio para que podamos de una manera ordenada, de una manera ortodoxa, acercarnos los no judíos al estudio de la Torah. El curso que estamos llevando en este momento es el curso del Pirkei Avot. Este curso tiene como objetivo el, el extraer las enseñanzas éticas y morales de la filosofía judía para el mundo entero, con una guianza ortodoxa, con una guianza rabínica ortodoxa especializada en noajismo, que nos va a permitir llevar en este sendero de conocimiento de la mano hasta la extracción de los valores y la ética monoteísta que toda persona puede practicar, que toda persona debería de practicar y siempre tenerlo presente en su vida. El curso es impartido por nuestro querido Rabino Asher Kakwa, quien ya lleva más de un año trabajando con nosotros y nos ha acompañado en el crecimiento espiritual, no solamente de las personas que forman parte de la fundación, sino de todas aquellas que se encuentran expuestas a nuestros contenidos y que nos han apoyado a través del tiempo por nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Les comento, haciendo una acotación importante, que esta página de Facebook en la que estamos transmitiendo es nuestra página oficial para que nos puedan seguir, se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube también, los cuales vamos a compartir en el link, y puedan formar parte también de nuestra comunidad de seguidores. Sin más preámbulo, le dejo los micrófonos y las cámaras al querido Raf, solamente recordándoles que la dinámica de la sala es mantener micrófonos apagados y cámaras encendidas para poder tener una disertación ordenada y posteriormente tener una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos y bienvenido, Raf. Adelante. Bien, gracias Israel, gracias a todos, gracias, qué bueno tenerlos por acá nuevamente. Y bueno, en base a lo que dice Israel, yo creo que es importante recalcar el tema de ayudar. Hay muchas maneras de ayudar a una fundación, como lo está haciendo la Fundación Ora Haim, no necesariamente con dinero. Quien puede hacerlo, Baruch Hashem, ahí siempre Israel comenta, comparte los enlaces para hacer lo que deseen hacerse de acá. Pero también hay una manera de ayudar y ahorita se está reactivando la página de Facebook y hay una manera gratuita, es solamente compartir el contenido, darle like, o sea, esto ayuda a estos algoritmos de las redes sociales y todo esto, y es una manera que también se puede apoyar a la fundación. Bueno, Baruch Hashem, como decía Israel, vamos a continuar con nuestro estudio del Pirkei Avot. Y antes de comenzar, hoy empezamos con la Mishnah número 2 del capítulo uno, la primera parte, porque también no alcanzamos a abordar toda, a pesar de que es una Mishnah un poco más corta que la que analizamos la primera vez. No alcanzamos a abordar todo esta vez, no creo que nos alcance una hora para eso. Pero antes de empezar, quisiera hacer una acotación muy importante de una pregunta que surgió respecto a la última clase también, que surgió en el grupo de WhatsApp, respecto al tema de los cercos, de levantar cercos en la Torá. Y me parece una muy buena pregunta que hizo el estimado Francisco. Y de hecho es tan importante y tan buena pregunta que quiero que quede precisamente grabada en el curso la explicación sobre esto. Él preguntaba sobre si esto de levantar cerco no es algo que compete más que todo a los sabios de Israel, porque en la clase yo hice un enfoque y di unos consejos al final de cómo uno también puede levantar cercos para resguardarse un poco uno también, incluso aprender a madurar de ese conocimiento que se va adquiriendo, que no necesariamente uno tiene que ir a decirlo, se emociona mucho, entonces aprender a manejar esas emociones como lo mencionaba allí. Entonces, digamos que se entendía al final de que yo podía levantar cercos. Y sí, de hecho es así. Cada persona, yo creo que cada persona, cada uno de nosotros de alguna u otra manera en nuestras diferentes etapas del día a día, en nuestra vida, se hace importante establecer límites. Es parte
importante el tema de la disciplina, establecer límites sanos, etcétera. Sin embargo, yo creo que la pregunta surge porque la mayoría de los comentarios del Pirkei Avot habla, o por lo menos lo que he leído, de pronto corrijo, no la mayoría porque no los conozco todos, pero de los que yo he leído con respecto a esta Mishnah, se habla mucho con respecto a los cercos que los sabios levantan a la Torá. Por ejemplo, el tema de comer, de la prohibición de comer carne y leche que tenemos los judíos. Entonces, sobre esto lo que está prohibido es comer carne de res con leche. Sin embargo, los jajamín, los sabios de Israel, prohibieron también la carne de aves. ¿Ya? Entonces, esto es un cerco. Esto es un cerco en la Torah que se hace precisamente tal cual como lo dice su nombre, un cerco como para mantenernos lejos del pecado. Y así tal cual se trae en la halajá cuando se estudia de que la prohibición de pollo con leche, que tiene algunas diferencias eh, prácticas, vamos a decirlo así. Eh, Sin embargo, es una prohibición de Jajamín, porque sobre ellos no aplica el versículo que dice que no cocines el cabrito en la leche de su madre, porque las aves no tienen leche. Entonces, sobre eso discuten los sabios y al final, obviamente, la Torá no lo prohibió mezclar aves con leche, pero Jajamín levantan un cerco allí. Entonces, sin duda, Jajamín, Baruch Hashem, Hashem nos dio líderes, nos dio cabezas en Israel que nos permiten mantenernos en el camino en la Torah y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino también siguiendo los cercos, los dictámenes que los sabios dan. Entonces, yo creo que la pregunta surge por ese tema que generalmente el comentario que hay sobre el tema de los cercos va relacionado con los cercos que los Jajamín levantan para nosotros en cuanto a lo que es los dictámenes alágicos. Desde este aspecto, por eso me parece que lo aclaré, pero de todas maneras es bueno retomarlo. Desde este aspecto nosotros no podemos hacerlo, o sea, yo no puedo dictaminar alhaja para mí, o sea, yo no puedo empezar ahora dentro de lo poco que he estudiado a dictaminar alhaja para mí, sino que tengo que seguir los dictámenes que los sabios ya hicieron. Un segundito, un segundo. Eh, Israel, hay personas que quieren entrar, parece ser, a la reunión por Zoom. Si quieres, revisa, por favor. Entonces, decía que esto que hacen los sabios de levantar cercos para el pueblo de Israel, obviamente no aplica a nivel individual. Es decir, yo no puedo hacer cercos. Para mí es como la persona que de pronto lee el Shulchan Aruch, hablando del judío, y empieza a establecer su propio dictamen alágico. Esto está prohibido. Ya, eso está prohibido. Por eso el enfoque mío de la clase pasada fue más a manera de consejo, a manera de disciplinarse uno, a manera de tomar cuidados con uno mismo y con las redes sociales y no entrar en debates, etcétera. Entonces, estos cercos los enfoqué a ese aspecto general. Y, sin embargo, importantísimo saber que cuando se van a levantar cercos de este tipo, que una persona toma medidas en su vida, también es muy sano que esas medidas vayan de acuerdo a veces con una orientación rabínica, porque puede ser que la persona también ponga barreras o límites para sí mismo que pueden ser incluso no muy buenos. ¿Ya? Entonces, sin duda, habrá momentos en que este tema de establecer cercos para mí, en mi trabajo personal, etcétera, es muy bueno cumplir lo que dice el Pirkei Avot más adelante, que es hasta un rabino. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cercos más o menos es lo que yo hablaba en la clase pasada, ¿ok? Entonces, dejando eso ahí como continuación de la clase, que me pareció muy importante la pregunta y muy esclarecedora, entonces pasamos a lo que nos compete hoy analizar, que es, estamos en el capítulo 1, en la Mishnah número 2. Número 2, que dice, Shimon Asadik, Simón el Justo, era uno de los últimos miembros de la Gran Asamblea, y él solía decir, tres pilares sostienen al universo, la Torá, la Abodá y Gemirut Hasadin, los actos de bondad, actos de beneficencia también se puede traducir. Es curioso la traducción que se le da aquí um, al español en esta edición, que como comentaba, son comentarios de Rabino Marcos Legman, un rabino muy importante en Europa hace ya algunas décadas.
Eh, él traduce aquí así de la siguiente forma. Simón el Justo era uno de los últimos miembros de la Gran Asamblea. Él solía decir, tres pilares sostienen al universo: la ciencia divina, el culto, o sea, la boda, lo traduce como culto, y la beneficencia. Me parece muy curioso y nos cae como anillo al dedo la interpretación o la manera en que se traduce aquí la palabra Torah, ciencia divina. Porque los que ya vienen estudiando conmigo hace tiempo, que tanto con el curso de la fundación, tanto los que están en mi curso personal, como los que han adquirido el libro, que también los recomiendo, que de hecho voy a tomar algunas cosas de ahí para abordar esta parte. Algunos ya lo han pedido, estamos esperando que llegue, eso es de impresión de Amazon, se tarda un poco a veces. Entonces, los que han venido con mis enseñanzas, que han venido estudiando conmigo ya hace tiempo, saben que yo, a mí también me encanta la ciencia. Me encanta mucho la ciencia. Soy también profesional, soy ingeniero en alguna área de la ciencia también. Y como ingeniero vi muchas materias, sobre todo estas materias con números que a veces son un poco difíciles, etcétera, que a mí me gustan también, lo que es la física, la química. Me gustan estas materias, la verdad, estas asignaturas. Entonces, yo, Baruch Hashem, con lo poco que he estudiado, porque la Torah es infinita, de Torah he visto cómo precisamente hay un paralelo hasta cierto punto entre lo que es ciencia y Torah. O sea, no está aquello de que hay una brecha o que si tú eres de ciencia no puedes ser de Torah o si eres de Torah no puedes ser de ciencia. Es decir, ahí está todavía hay como un debate, a veces lo he visto en redes sociales sobre estos temas, como que si tú de alguna manera escuchas la opinión de un sabio o de los sabios de la Torá, como que no es tan objetivo como escuchar una opinión científica o la de un filósofo o algo así. Se está generando como mucho está tomando fuerza como este tema, haciendo parecer como si fuera más subjetivo enfocarse o darle importancia o poner de primero lo que llamamos aquí o lo que la traducción llama la ciencia de la Torá. Realmente es todo lo contrario, ya, es todo lo contrario. Si lo ejemplificáramos como un edificio o una casa de dos pisos, de dos plantas, de dos niveles, la Torá es el primer nivel, ya. El otro nivel también es importante, pero también está construido precisamente bajo una base que se llama la Torá, y es lo que dice aquí. Dice, tres pilares sostienen el mundo. Uno es la Torá. Otro es Abodá, o sea, el servicio, nuestro servicio divino. Y el otro es los actos de bondad, Gamilut Hasadim. Entonces, todavía, si la gente tiene dificultad para entender por qué la ciencia también es un conocimiento divino, la ciencia secular es un conocimiento divino de menor nivel que la Torah, pero es también un conocimiento divino. Entonces la persona tiene que depurar porque viene con preconceptos que han sido infundados incluso por la Iglesia Católica durante la persecución que se hizo a científicos y se limitó mucho todo el desarrollo de la ciencia durante bastantes décadas. Y por eso me parece curioso que se le llama aquí en la traducción al español ciencia divina, porque no tiene nada, em, digamos, contrario, no tiene nada contrario a lo que es la ciencia secular que conocemos. Sin embargo, si las comparamos, en verdad una es superior a la otra y por eso el Zohar llama a la Torá las aguas superiores. Y a la ciencia, este conocimiento que sin duda viene de Hashem, porque es que ahí está el punto, cuando comprendemos la unicidad de Hashem, entendemos que no puede haber un conocimiento separado o algo en el mundo creado, en el universo espiritual o lo que sea, separado de Dios. No puede haber nada separado de Dios y Él es la fuente de todo, Él es el que da vida a todo. Entonces, si existe un conocimiento secular que los que hoy se habla, se ha llegado a incluso llegar al tema de clonaciones, cosas que también ayuda a la ciencia, cosas que también han traído problemas a la humanidad, etcétera. Pero todo eso, sin duda, viene de la fuente de todas las cosas, que es Akadosh Baruj, el santo bendito sea. Entonces, la ciencia también tiene una conexión con lo divino
y por eso el Zohar le llama las aguas inferiores, porque en relación al conocimiento divino, a la ciencia divina, la ciencia de este mundo es inferior. Y eh, antes de pasar un poquitico a analizar, si nos da el tiempo, Besrat Hashem, vamos a comprender precisamente, como le comenté a Israel que le pusiera el título a la clase, el, el, eh, el choque de dos grandes fuerzas. Y aquí estamos hablando, hasta donde se ha entendido, ciencia y Torah. Ciencia secular, ciencia divina, como lo traduce aquí. Sin embargo, en esta parasha, en esta Mishnah, aparece una persona muy importante que es llamado incluso Asadik, el justo, Shimón. Pero ¿quién era Shimón y qué relación tiene con este aspecto secular de la ciencia? Pues precisamente para entenderlo, deben saber que Shimón Asadik en algún momento de la historia se encontró con un gran líder de las naciones que se llamaba Alejandro Magno. Entonces, hay una historia sobre esto. Lo pueden buscar si quieren, en el Talmud, en el Tratado de Yomá, en la página 69. Ahí se relata cómo precisamente Alexander había conquistó gran parte, o sea, llegó a imponer casi que un gobierno mundial, entre comillas, porque obviamente no alcanzó a gobernar todo el mundo, pero en verdad Hashem le dio, porque obviamente si vos anteponemos ante todo a, al creador del universo, pues obviamente Hashem le dio potestad para hacer estas cosas, para tener este dominio. Y Alexander, o Alejandro Magno, como se conoce también, también tuvo dominio sobre Jerusalén en esa época. Y en esa época existía el templo, estaba en pie el templo, Baruch Hashem. Pero Alexander dejó a los judíos hacer como vivir allí. Es decir, no les persiguió, no los molestó, no les interrumpió su servicio del templo. Él era el gobernante, pero los dejó a los judíos seguir viviendo tranquilos, seguir haciendo su abodá, su servicio en el templo, así nos cuenta la Gemara ya en Yomá, hasta que llegaron unos idólatras, llamados los Kutim, y envenenaron, entre comillas, con chismes a Alexander, haciéndole creer de que el pueblo judío en verdad estaba rebelado contra él, que no le respetaba, etcétera. Y él entonces sigue este mal consejo y se dispone a destruir Jerusalén. Alejandro Magno se dispone entonces a destruir Jerusalén, pero resulta que tenemos a Shimón Asadik, que ¿saben quién era Shimón Asadik? Era sumo sacerdote del templo. O sea, la persona o este sabio que está aquí diciéndonos qué cosas sostienen el mundo, no era cualquier persona, era nada más y nada menos que el Cohen Agadol del momento en el templo. ¿Y qué hace él? Él se entera, supongo que por su grandeza, de esto que se acerca Alexander. Y él toma entonces, sale incluso con las ropas, eso es lo que está hablando la Gemara allí, las ropas de Cohen Gadol, sale del templo, se sube a un caballo, va con otros ancianos, uno con antorchas, viajaron toda la noche hasta que al amanecer se encontraron con Alejandro Magno. Y Alejandro Magno le pregunta que nunca los había visto, o sea, nunca los había visto. Él pregunta quiénes son estos, le preguntó a eh, estos chismosos que envenenaron el corazón de Alexander. Le preguntó quiénes son estos y dijo, esos son los judíos, los que se han rebelado contra ti, los que no te obedecen. Y en la medida que se acercaban, Alexander vio a Shimon Asadik, vio al Cohen Gadol y Alexander se baja de su caballo y se postró delante del Cohen Gadol. Escuchen eso. O sea, solamente imaginemos la escena. Un gobernante, un rey, postrándose ante otra persona. Debería ser lo contrario. Todo el mundo se postra delante del rey. Ya. Pero aquí vemos a un rey que eso es algo prácticamente que contradice la naturaleza, entre comillas, de un rey. Vemos a un rey postrándose delante de otra persona que aparentemente
no es tan grande ni merece ese honor que le está dando el rey. Todo el mundo se preguntó, ¿por qué haces esto? O sea, tú eres el rey, debería él inclinarse ante ti, no tú ante él. Y entonces Alexander responde, dice, este hombre se ha aparecido en mis sueños desde que tuve mi primera victoria. ¿Ya? O sea, y él, con su ayuda, he obtenido todas las victorias que he conseguido. ¿Ya? Él se aparece como un ángel en mis sueños, dice Alexander, y gracias a él yo he podido tener las victorias que he tenido. Claro, Alexander ve a este hombre que nunca lo había visto, pero sí lo había visto en sueños, y se postra delante de él en señal de respeto y reverencia precisamente a este hombre que obviamente no es él, es Hashem mismo, pero a través de, de Shimon, de Shimon Asadik, de alguna manera, le ayuda precisamente a conseguir sus victorias. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos relata el Talmud en Yomá. Aquí encontramos dos personas que se encuentran, pero yo lo veo más allá. Aquí encontramos dos fuerzas que se encuentran, porque también sabemos que Alejandro Magno es uno de los que le da fuerza al imperio griego, a los helenos, que tiempo después van a luchar contra los judíos, con los macabeos, y se va a lograr el milagro de Hanukkah. ¿Ya? Entonces, esto, dicen los sabios, desde aquí, en este encuentro entre Shimon Asadik y Alexander, ya se está gestando el milagro de Hanukkah. ¿Ya? Ya se está empezando. Aquí es la raíz del milagro de Hanukkah. Y más que simplemente un encuentro de dos personas, estamos encontrando el encuentro o el choque, entre comillas, de dos fuerzas, de dos ideologías. Por un lado, la griega, la helena, que tanto es el raciocinio, el intelecto y todo lo que no tiene ningún tipo de evidencia, simplemente se desestima. Entonces ya empieza aquí una lucha que hay, que todavía se ve entre muchas personas también internas, una lucha interna a veces, como si, como si ser un hombre de fe no me permitiera tener la ciencia, tener conocimiento científico, o como si yo fuera un científico no puedo ser un hombre de fe porque no es demostrable ciertas cosas, Dios no es demostrable. Entonces desde aquí ya empieza a gestarse este conflicto entre lo que pasa con Shimon Asadik y bueno, lo que pasa con Alexander que está fundando todo este tema que toma fuerza, los griegos, desde el aspecto religioso, etcétera. O sea, fue muy influyente en la humanidad, Alexander. ¿Ya? Entonces aquí se está gestando algo importante. ¿Y qué pasa? Si analizamos, no es solamente Alexander y no es solamente Shimon Asadik, sino que resulta que el contexto también propicia todo lo que se va a dar. ¿Por qué? Porque Shimon Asadik, Alexander tiene su primera victoria en la historia cuando muere el último profeta de Israel, que era Malachi. O sea, cuando se acabó la profecía. Y esto tiene que ver precisamente porque el contexto es un contexto donde ya la profecía no está y ahora se trata de imponer el raciocinio de parte y parte, la lógica, el estudio lógico, racional, etcétera, etcétera, tanto de los judíos como de ¿cómo es? Esto que estaba fundando o que representa Alexander. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos cosas. ¿Cuál es el contexto? El contexto, vamos a leerlo, voy a leerlo aquí en un artículo que tengo, un poquito. El contexto es el fin de la era profética. ¿Ya? Entonces tenemos que tratar de entender este tema de por qué se le aparecía Shimon Asadik. O sea, ¿cómo así que él le ayudaba en sus guerras? No entiendo esto. Entonces hay que tratar de entender por qué específicamente se aparecía ante Alejandro la imagen de Shimon Asadik, una persona a quien nunca la había visto, y también cómo es que la historia de Shimon Asadik constituye la base de la victoria de los Hashmonaim sobre los sucesores de Alejandro 200 años más tarde. Para responder estas preguntas, llegar a la raíz de Hanukkah, necesitamos entender mejor tanto a Shimon, o sea, necesitamos entender, como lo estoy explicando un poco, a Shimon, quién era Shimon Asadik, y también quién era Alejandro. Entonces, Shimon Asadik vivió, como les decía, en un momento crítico de la historia judía.
Su liderazgo coincidió con la muerte de Malají, el último profeta judío, y él fue el líder de la nueva era del judaísmo, una era en que floreció la ley oral, o sea, todo el Talmud, la ley oral, el estudio, el sistema de interpretación que permite la revelación del Sinaí, que la revelación del Sinaí sea aplicada a los futuros eventos y circunstancias. Las reglas que gobiernan la ley oral son sumamente específicas y se basan en el intelecto de los eruditos de la Torah. O sea, estudiar, cuando se estudia Talmud, los que estudiamos Talmud sabemos que el Talmud desarrolla el intelecto. El Talmud en primer momento a veces resulta difícil comprender para los que estudiamos Talmud. Al principio es un poco difícil, eh, como que hablan por aquí, hablan por acá, se desvían aparentemente de un tema, después otra vez caen en el tema y parece complejo el Talmud. Pero resulta que el Talmud tiene el efecto de que desarrolla el intelecto en el judío. O sea, desarrolla nuestra capacidad crítica racional y hay leyes ahí precisamente para el estudio e interpretación. Tanto es así que no sé si han escuchado que en algunas escuelas en China han puesto a los chicos a estudiar Talmud. No sé si sabían eso. En algunas escuelas en China, no, escuelas no son judías, pero los chinos se han enterado del potencial de esto en el desarrollo intelectual y han puesto a estudiar en algunas escuelas a los niños Talmud. Pero aunque sea así, no solamente eso, sino que nos enseñan los sabios que este desarrollo intelectual, no solamente intelectual, sino que también es nuestro desarrollo como judíos. Es decir, bueno, ellos lo estudian, pero al final de cuentas no lo viven. Nosotros lo vivimos día a día. Cada cosa que está allí tiene un sentido práctico o por lo menos le da profundidad a lo que son los principios motivadores de lo que es la halajá hoy día, la manera en que nos conducimos. Entonces, el Talmud genera eso. O sea, es un trabajo al intelecto. Entonces, no es como que si yo soy religioso, entonces yo no puedo pensar, no puedo racionar. O sea, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, vemos como en esta época florece mucho más ese aspecto. ¿Por qué? Porque se había acabado la profecía. Es decir, ya las cosas no es por profecía. Ahora tenemos que utilizar nuestro intelecto. Ya, nuestro intelecto. Una persona me preguntaba hoy día por el tema de escoger pareja. Me decía, me parece tal cosa, y yo le decía, pero tiene que anteponer la lógica y el raciocinio y mirar si en verdad esa persona reúne los aspectos que usted necesita para su vida o si no. ¿Ya? Entonces, me decía, eh, ya es un poco mayor, yo no puedo tener hijos, él quiere hijos. Yo le dije, bueno, ya hay un problema. Ahí eso lo descalificaría como una posible pareja, porque eh, si le ponemos la razón, precisamente, ya ahí va a haber un choque. ¿Ya? Pero si entonces predomina la emoción, entonces dice no, sí, y después va a haber problemas. ¿Ves? Entonces, el intelecto predomina. Antes era fácil, entre comillas, ir donde un profeta y preguntarle. Es diferente, el profeta tenía revelación divina y se acabó la profecía. ¿Y ahora a quién le preguntamos? Pues tenemos un cerebro. ¿No? Tenemos un cerebro que es donde se conecta el alma divina, el alma de nuestro cuerpo, y entonces se potencia, ahora que no hay profecía, todo lo que es el desarrollo intelectual y racional, y las leyes, y las derivaciones, y las discusiones de los sabios, etcétera, etcétera, un montón de cosas desde el aspecto intelectual y racional dentro del pueblo judío. Pero en el mundo, cuando una cosa toma fuerza, también la otra. Es como Moshe. Moshe era un grande desde el aspecto de la Kedushá, pero él tenía su contraparte, entre comillas, del lado de la impureza, que era ¿quién? ¿Quién era? ¿Ha visto la película Matrix? Que entre más fuerte se vuelve Neo, más fuerte se vuelve la gente, los enemigos. Eso en cierta forma pasa también en el mundo. Entre más fuerte se hace en nuestra inclinación al bien, nuestra inclinación al mal también trata de no quedarse atrás. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, nuestro mal interno también trata de competir.
En el mundo tenemos a Moshe Rabenu, un gran profeta, como ninguno, no existirá nadie igual como él. Y resulta que del lado de la clipa, del lado de la impureza, también había un profeta. ¿Quién es? Este, Milán. sí, Bilán. Exacto. Muy bien, Norman. Teníamos a Bilán. Hay quienes dicen que Bilán estaba casi de la talla de Moshe, pero con una diferencia, del lado de la impureza, del lado contrario a la santidad. Entonces, ahora en el pueblo judío se acaba la profecía. Eso nos obliga a desarrollar toda la Torah desde el aspecto intelectual y sin duda también con la dirección divina, pero nos toca forzarnos intelectualmente. Y por otro lado empieza a surgir un imperio que va a traer la filosofía, el raciocinio, el método científico. O sea, van a surgir todos estos filósofos que empiezan a cuestionar y empiezan a, a desarrollar cosas que incluso hoy día se conocen dentro de la ciencia y algunos dentro de la psicología, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que las dos fuerzas están tomando, están emparejando. Por un lado, el pueblo judío empieza a tomar fuerza al intelecto, porque ya la profecía se acabó, y por el otro empieza a tomar fuerza el raciocinio también de las naciones con Alexander. Pero resulta que ambos estaban conectados de una manera no externa, no se conocían. Shimon Asadik se le parecía a Alexander y le ayudaba. Y estamos viendo una persona que va a fundar todo lo que es la lógica, razonamiento a través de toda la influencia que había también con los países gobernados. Pero por mucha lógica que haya, ve a un hombre como Shimon Asadik y se postra porque le da validez a esa experiencia que él tenía en las noches, en los sueños. Es decir, aquí no valió el método científico, aquí no valió la razón. Aquí había algo muy en él que sabía que esto venía de algo que no entendía. Él decía, él se aparece como un ángel y me ayuda. Entonces, esto no es nuevo, este tema de que hay que no, pues, como que tienes que buscar lo que dicen los filósofos y todo eso. No, esto ya empezó desde acá, ¿ya? Y desde la época en que se acabó la profecía. Entonces, la era de la profecía fue un periodo único en la historia judía. Uno siempre podía acudir a un profeta para que lo guiara. Y durante el periodo en que floreció la profecía, ¿cuántos profetas hubo? Hubo 1.200.000 profetas. ¿Sabían eso? 1.200.000 profetas en Israel. Rabino, pero yo conozco a Yeshayahu, a Yehezkel, a estos profetas que la Torah menciona. En Talmud en Megilá está dicho que todo el pueblo de Israel tenía profecía, todos eran profetas, hombres, mujeres y niños eran profetas. Pero el mismo Talmud en Megilá dice, bueno, pero ¿por qué razón si todos eran profetas? En el Tanaj mencionamos o se conocen a algunos profetas. El Talmud responde y dice, es que estos profetas que existían profetizaban, era en su tiempo, para ayudar a otros, para dirigir, incluso para dirigir al pueblo, dictaminando leyes, etcétera. Pero los profetas que conocemos, que tenemos en nuestro Tanaj, son profetas que profetizaron cosas a futuro, cientos de años mucho más adelante. Incluso todavía estamos esperando que se cumplan profecías del profeta Isaías que tienen que ver con la redención mesiánica. Y todos los profetas vieron hasta el punto de la redención mesiánica. Nadie vio resurrección de los muertos. Ningún ojo ha visto el Olam Abba, como dicen, como lo estudiamos alguna vez. Entonces, la razón por la que conocemos a estos profetas es porque ellos profetizaron a tiempos futuros, pero no significa que sean los únicos profetas de Israel. Habían 1.200.000 profetas en Israel, ya fuera de lo que dice Megilá, que lo que hay que entender es que a veces hay diferentes niveles de profecía. Entonces era fácil en ese tiempo, tenías una pregunta, tenías una duda, ibas donde el profeta. Ahí sí que habían preguntas como, eh, maestro, rabino, como sea, esta persona será la que me conviene para mi vida. Ahí sí podían caber preguntas del estilo. ¿Por qué? Porque ellos tenían profecía y podían tal vez ayudarte a un nivel que muy fuerte, muy grande. Pero esa pregunta no tiene cabida hoy. O sea, ¿por qué? Porque
¿Quién te va a decir si es bueno para ti o no? Tu intelecto. Tienes que analizar bien, muy bien con quién. Ser crítico. No es simplemente porque te gusta o no te gusta, sino ser crítico antes de. Porque ahora predomina nuestro intelecto. Ahora no podemos preguntarle a Dios, ¿será que esta es mi alma gemela? Eso ahora ya no es relevante. Ahora lo que interesa es crear un buen hogar y fundamentar el hogar en leyes de Torah, etcétera, etcétera. Entonces, pues, esas preguntas no tienen. Ahora tiene que predominar nuestro intelecto y en eso ahí encontramos algo parecido a lo que la ciencia, en aquellos que pregonan tanto la ciencia por sobre la Torah, encuentran algo o encontramos algo nosotros que no tiene nada de contrario. O sea, es que el hecho que yo sea un hombre de fe no significa que yo no pueda pensar y racionalizar. Y ese es el punto intermedio entre las cosas que hay. Es más, debo pensar y racionalizar. ¿Ya? Debo también utilizar mi intelecto. Y eh, sobre esto también, eh, pero tras la muerte de, a pesar de que ya existía en la interpretación rabínica basada en los principios del Sinaí, la dinámica de que Dios hablara directamente con los profetas conformaba el eje del liderazgo judío en esos tiempos. Pero muere Malají, el último profeta que le traducen como Malaquías, me parece. Los sabios dependían solo de su sabiduría después de esto. Y Shimon Asadí fue un pionero en los albores de esta nueva fase en la historia judía, una que colocaría el intelecto a la vanguardia. Ahora la interpretación de la Torá era exclusivamente el dominio de los sabios y sus conclusiones eran concluyentes. El momento en que tuvo lugar esta era no fue coincidencia. En el año que falleció Malachi, Alejandro Magno tuvo su primera victoria. Las conquistas de Alejandro fueron paralelas a la elevación de Shimon Asadik y el ascenso del intelectualismo judío. O sea, son dos fuerzas intelectuales de lado y lado. De un lado, la secular, aquella que dice Dios no es demostrable, el alma es tal cosa, entonces, pero por otro lado, esa fuerza intelectual, ojo, no es que la fuerza intelectual de los sabios y del judaísmo esté floreciendo para alcanzar la fuerza intelectual de las naciones que también florecían, sino lo contrario. Debido a que estaba creciendo ahora el intelectualismo judío, entonces, por regla del mundo, como Hashem lo construyó, empieza a crecer también en las naciones el intelectualismo a través de lo que se llama los análisis, los pensadores, los críticos, René Descartes, etcétera. Todo esto que empezó a surgir mucho después. Es es el intelecto o la ciencia, el avance de la ciencia es fruto del avance de la Torá. Es más, yo lo cito en mi libro también, en mi libro, en la parte del capítulo que se dice La ciencia como revelación divina, capítulo 10, donde hablo precisamente cómo, en la medida que desciende la luz mesiánica al mundo, la ciencia florece. ¿Ya? La ciencia empieza a avanzar, a crecer y también obviamente, lastimosamente, no es obvio, pero bueno, lo utilizan para a veces no cosas buenas, esos desarrollos. Entonces, en la medida que se fortalecía el intelectualismo judío, también se fortalecía la filosofía griega. O sea, Alejandro representa, en este tiempo no había filosofía griega como tal, estaba apenas en sus inicios, en la raíz de todo esto. Alejandro representaba una fuerza, una nueva perspectiva del mundo, la filosofía griega. Era un enfoque que consideraba primordial al intelecto y la lógica humana, un sistema de pensamiento que rechazaba todo lo que el cerebro no podía entender. Rechazaba todo lo que, o sea, si no lo entiendes, no significa que no sea verdad. Pero la filosofía griega dice, no, no lo entiendo, esto no es algo que yo deba creer. Y ese es el punto. Que no lo entiendas no significa que no sea verdad. Simplemente no tienes la capacidad de entenderlo. Simplemente no se ha llegado a esa revelación divina a este mundo para poder comprenderlo desde el aspecto científico. ¿Ya? Y en eso estaba basado, digamos, todo este sistema de pensamiento, rechazaba todo lo que el cerebro no podía comprender, aunque fundamentalmente los dos sistemas son incomparables. El sistema griego fue creado por el hombre, mientras que la Torah oral tiene origen divino, por eso es una brecha tremenda y por eso es llamado superior el conocimiento o la ciencia divina
a pesar de que ambos vienen de Dios, tienen un carácter divino, no tiene comparación la Torá con el conocimiento de este creado por el hombre. Ambos eran similares en cierta forma en cuanto a que enfatizaban la importancia del pensamiento humano. Se acabó la profecía, los judíos empezaron entonces a desarrollar el intelecto. Estaban enfocados en el desarrollo del intelecto dentro de lo que es la tradición que ya venía de Moshe. ¿Ya? Entonces, eso fortalece, como ya dijimos, desarrollo intelectual desde el otro aspecto. Y, sin embargo, la perspectiva griega no podía tolerar el concepto de la sabiduría y la ley divina y alentaba el uso de la mente para descalificar en vez de explicar el rol continuo de Dios en el mundo. Y todavía hay gente así que trata de descalificar al otro. El Ramban, el Ramban en la historia de biografías del Ramban, el Ramban era apreciado por filósofos árabes. O sea, desde el ámbito filosófico y griego, el Ramban lo tenían en buena estima, lo tenían como un gran pensador. Aquí no vemos a alguien diciendo, no, ese es religioso, ese cree en Dios, vamos a descartarlo. No, vemos aquí, estos filósofos tienen más humildad que muchos hoy que se pregonan por allí muy intelectuales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos aquí filósofos que incluso le salvaron la vida al Rambam. ¿Ya? Hay un filósofo muy importante árabe, que ahorita no recuerdo el nombre, que cuando el Rambam se emitió una orden de muerte sobre él por parte de los musulmanes, entonces fueron donde este filósofo y él le dijo, ¿por qué van a matar a una lumbrera? O sea, este hombre es una luz, es un filósofo muy grande, un gran pensador, ¿cómo lo van a matar? ¿Cómo van a acabar con este hombre? Y gracias a esta intervención de este filósofo árabe, el Rambam tuvo un poco más de vida y después otra vez su vida peligraba y prefirió irse de allí donde estaba. Ya se fue, eso fue en Marruecos, si no estoy mal. De ahí salió para Israel, se fue en un barco. Pero aquí no vemos una lucha de egos, a pesar de que estoy hablando de un filósofo que no es judío, reconoce la grandeza de, y también el Rambam estimaba y reconocía la intelectualidad del otro filósofo árabe. Entonces, cuando hay en verdad aquí un amor por el intelecto, el raciocinio, pues los egos no tienen cabida, la verdad. No es, aquí lo que interesa es iluminar, traer debate y concluir algo, que la filosofía ilumine el mundo. ¿Ya? Y Rambam también era considerado un gran filósofo, incluso en la historia secular, el Rambam es considerado un gran influyente en el pensamiento moderno. ¿Ya? Pero Rambam era religioso. ¿Cómo puede ser? Ah, bueno, ahí está el punto. Si tú no comprendes que fe y raciocinio, y si queremos llamarlo filosofía, pueden ir de la mano, entonces el problema lo tienes tú. No es que haya problema entre el raciocinio y la Torá. Entonces ahí, esa es una de las luchas que se empezó a gestar acá, donde los filósofos o la perspectiva griega, obviamente no todos, como ya estamos hablando, no podían tolerar el concepto de la sabiduría y la ley divina y alentaba el uso de la mente para descalificar en vez de explicar el rol continuo de Dios en el mundo. Podemos comparar el enfoque griego con el funcionamiento de una cámara. Si bien la cámara es una herramienta que puede usarse para entender lo que la rodea, hay una cosa que la cámara no puede fotografiar y es la cámara misma. Los griegos antiguos no dejaron lugar para un creador invisible y les resultaba problemático analizar cómo el alma puede conectarse con Dios. Les resultaba problemático, como decíamos. Ellos desestimaban todo lo que no pudieran entender. Y aquí me detengo un momento para leerles algo que traigo acá en el capítulo 11 de mi libro, que dice este capítulo, La psicología como revelación divina. Y me pareció a mí muy importante eh, algunas cosas que estoy averiguando dentro de libros de filosofía
¿ya? Y textos o artículos de filosofía, artículos científicos, no artículos así de revista, artículos científicos. Dice aquí, esto que voy a leer está escrito por Alex Grandio, que fue un psicólogo, o es, no sé si está vivo todavía, forense. En su artículo Psicología, Historia de la Psicología, Autores y Teorías Principales. Entonces, él acá, yo cito esto que él dice, el término psicología proviene de la palabra griega psique y logos, pudiendo traducirse como estudio del alma. Lo está diciendo un psicólogo, esto, en un artículo de psicología forense. Ya, entonces, está diciendo que psicología puede traducirse como estudio del alma. Durante la Edad Antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencia de la posesión de parte de espíritu. Entonces, a eso lo explico, el tema de la posesión de espíritu, lo explico bien aquí en mi libro, pero solamente quiero enfocarme en ese punto primeramente. Y eh, otra cosa que voy a citar es el debate que tenía filósofos como Sócrates y Platón respecto al alma. Respecto al alma, eh, dice acá entre el siglo V y entre el siglo IV y V antes de la era común, filósofos como Sócrates y Platón realizaron aportaciones que serían claves para el desarrollo de la psicología, además de la filosofía. Mientras que Sócrates sentó los fundamentos del método científico, Platón concebía el cuerpo como el vehículo del alma, ¿ya? Verdadera responsable de la conducta humana, o sea, el alma. O sea, aquí vemos cómo los sabios, no sé si ustedes sabían eso, de pronto supongo que tengo personas aquí que son filósofos, van a saber muchísimo más que yo, ¿ya? Yo solamente leo, ¿ya? Y precisamente tomo estas cosas acá, pero veo como los psicólogos los filósofos empiezan a debatir sobre este alma y me parece curioso. Cerrado el micrófono, ¿alguien tiene el micrófono por ahí abierto? Me parece curioso cómo precisamente algunas definiciones que se dieron sobre esto, como que el cuerpo era el vehículo del alma. Acá, los dos polos opuestos, digo, ya continúo en mi libro acá, dice los dos polos opuestos, entre comillas, aparentemente. Sócrates analizaba desde lo demostrable con pensamiento objetivo y racional y buscando la verdad desde un método inductivo, deductivo y racional, lo que para muchos sentaba las bases del método científico, ya que se caracteriza por perseguir y producir verdades a través de métodos sistemáticos mediante la racionalidad, de modo que sus resultados sean objetivos y comprobables. Esta iniciativa no es nada mal ni contradice la Torá. El hombre fue creado con una inteligencia capaz de explicar cosas en este mundo creado a través del proceso natural de las cosas, o lo que llamamos ciencia. Aún así, Sócrates no dejaba de lado el alma, entre comillas, pues de acuerdo con Sócrates, el alma es el lugar de todas las virtudes y estas son las formas, y estas son formas de conocimiento. Esto es un artículo de Pizarro. O sea, yo estoy en este punto, exactamente cito la cita que exacta del artículo de por allá, sobre la filosofía socrática de 2004, es esto, que dice que el alma es el lugar de todas las virtudes y estas son formas de conocimiento. Esto no contradice a lo que dice la Kabbalah y lo que dice el misticismo. El alma está constituida por virtudes, por 10 virtudes llamadas sefirot, ¿ya? Y constituida entre comillas, porque el alma no tiene partes. Entonces vemos aquí cómo, o sea, lo que me maravilla a mí es cómo estos filósofos que no son judíos, no tienen el conocimiento que viene milenario de la Torá, están por lo menos arañando ciertas verdades del conocimiento divino, ¿ya? Están como que ahí cerquita, pero bueno, en algunas cosas se equivocan, pero están ahí cerca. Y dice, Sócrates entendía como alma, entre comillas, aquella fuente interna del ser humano, origen de todas las virtudes, pero no necesariamente algo diferente al cuerpo o separado de él, y esa es una de las dificultades de su pensamiento. No obstante, Platón veía el alma como algo aparte del cuerpo y proveniente del mundo de las ideas, y con objetivos diferentes al cuerpo y atrapada momentáneamente en el cuerpo como si de una cárcel se tratara. Ya, este es el pensamiento de Sócrates. O sea, ve al alma como atrapada en un cuerpo, cosa que también es errónea. El alma no está atrapada en el cuerpo, el alma viene a refinar el cuerpo. Ya, pero vemos precisamente lo que decía, cómo se acercan de cierta forma dentro de su raciocinio a ciertas cosas divinas. ¿Y por qué? Porque Sócrates
Y Platón era una eminencia, eran súper inteligentes. No, señores, porque vivían en una época donde, gracias a la finalización de la profecía, se desarrolló el intelecto y empezó a desarrollarse el intelecto en el mundo, incluso en las naciones que antes vivían pensando que incluso muchos mitos, para no entrar ahora en detalles. O sea, en la edad del oscurantismo la gente decía algo y se lo creían y vivían mucho de los mitos, de monstruos y no sé qué, unas brujas y todas estas cosas que pues, sabemos que tienen, hay cierta realidad en estas cosas, pero no tanto como se dice por allí. Entonces, pero empieza una época donde el intelecto empieza a predominar. Y seguimos en una época, porque eso se empezó aquí, seguimos en una época donde el intelecto predomina. ¿O acaso los que están en estas clases y asisten con otros rabinos también, no me refiero específicamente a estas clases, acaso no es por su intelecto que han salido de las religiones? ¿Acaso no es por los cuestionamientos acerca de lo que han visto que han salido de religiones? Entonces, muchachos, esto empezó cuando se acabó la profecía, ya. Y se potenció cuando el pueblo de Israel trabajó la intelectualidad a un nivel tan grande en el desarrollo de la Torá oral, tanto que impactó en el mundo y las naciones en representación de Alejandro Magno, que empieza ese proceso, empiezan a tener un desarrollo intelectual a tal nivel que de alguna manera se acercan al conocimiento divino. ¿Dónde está lo contrario aquí? ¿Dónde está esto de que una cosa con la otra no va? No hay ninguna, vemos la conexión que tiene de cierta forma Shimon Asadik con, con Alejandro Magno. Y más adelante, digo acá, traigo otra cosita. Eh, un segundo. Dice acá. mm, Más adelante, escuchen esto. Esta discusión o la creencia de, de un alma más allá del cuerpo es considerado hoy día por la psicología un dualismo, porque la psicología también está dividida. Hay aquellos, o sea, aquellos pensadores que de alguna manera consideran mente alma y otros que no, porque o sea, esta división de concepto, de ideas entre Platón y, y Platón y Sócrates también predomina todavía en la psicología cuando se habla de mente, sobre todo algunas cosas sobre el alma. Se va a encontrar psicólogos que de alguna manera creen en el alma y otros que dicen, no, 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 eso es entrar en temas religiosos. Entonces, hay un dualismo, esto se llama, eso se conoce en la psicología como dualismo, pues consideran estos razonamientos propios de un inicio y no necesariamente ciertos y objetivos como evolucionó. Más adelante, el concepto de mente, entre comillas, desde René Descartes, como veremos más adelante, sin embargo, es sabido también que para el psicólogo este dualismo no ha muerto. Es decir, todavía es un tema de posiciones divididas en el círculo científico, pues algunas veces, entre más profundizan en su razonamiento sobre la mente, más se acercan a esa línea a la que tanto le temen, lo que les desviaría de pensar en algo definitivamente superior y fuente de todo. Sobre esto abundan preguntas sin responder desde el ámbito psicológico y que abordaré más adelante con la ayuda de Dios. Página 200 de mi libro. Lo recomiendo, la verdad, para que vayan comprendiendo un poco ese enfoque que estoy diciendo ahí. Entonces, volviendo al tema, ¿qué condición tenemos? Miren, estamos nosotros hablando por acá de una Mishnah. Empezamos hablando de una Mishnah, pero miren todo lo que se puede sacar de ahí y sobre todo yo trato de enfocarme en estos debates que surgen hoy día y que, como decía, hacen parecer como si la fe y la razón no fueran, pero siguen siendo víctimas de cosas que, que vienen, preconceptos que vienen, tienen que trabajarse. Ahora dice acá, no podemos dejar de preguntarnos por qué Alejandro veía la imagen de Shimon Asadik antes de ir a una batalla victoriosa. ¿Cómo es posible que el gran sacerdote fuera la fuente de las proezas militares de Alejandro? De acuerdo con el pensamiento judío, si encontramos en el mundo una fuerza, siempre hay una contrafuerza que le corresponde. Superar la contrafuerza es una condición para que la fuerza pueda echar raíces y dar frutos. A través de esta contrafuerza opuesta se revela la fuerza. Irónicamente, en cierto sentido, la fuerza es la razón de la contrafuerza.
Por ejemplo, si sin la noche sería imposible apreciar el día y el día tiene lugar a través de la conquista de la noche. De forma similar, durante la era de la profecía, el mundo experimentó una sed insaciable de espiritualidad. La forma verdadera de ese anhelo se expresaba a través de la conexión con Dios, pero la manifestación negativa era un impulso casi incontrolable por adorar ídolos, algo que en la era post-profética simplemente no podemos entender. La única forma de alcanzar la verdadera espiritualidad era superar este impulso abrumador hacia la idolatría. Entonces los judíos derrotaron a los griegos y demostraron superioridad a la Torá, la superioridad intelectual de la Torá. Dice, antes de cada batalla, la imagen de Shimón Asadik aparecía ante los ojos de Alejandro. Shimón Asadik y la sabiduría de la Torá oral, un nuevo sistema de conexión, era la razón de cada victoria griega. La filosofía griega era la filosofía griega era la contrafuerza que se oponía al uso del intelecto judío. Resulta que la única razón por la cual los griegos llegaron al poder fue para que los judíos pudieran vencer los años más tarde y para demostrar la concepción de la Torá del intelecto y la mente que refleja la verdad. Esta es la raíz de Hanukkah. El triunfo de Hanukkah fue más que la derrota militar de los griegos en Jerusalén. Ella representó la victoria de la Torá oral sobre la contrafuerza de la filosofía y la cultura griega. Ella afirmó que el judaísmo no es una fe ciega ni implica dejar el cerebro en la puerta. Sin embargo, nuestro reino de pensamiento existe dentro del contexto de nuestra tradición y nuestro intelecto es el que nos guía para llegar a concluir que hay cosas en la persona que no puede llegar a entender. Escuchen eso. O sea, a través del intelecto, a través del pensamiento, raciocinio, el estudio, es que se llega a la fe. Esto descrestó a un alumno mío de Francia que se ha conectado conmigo hace unos meses atrás. Y él es muy también de la lógica y raciocinio. Y él también tenía esa idea de que una y la otra cosa no podía ir juntas, o sea, no había como algo en común. Pero resulta que comprender que la fe es algo que se consigue a través del raciocinio, entonces esa es la verdadera fe. Es decir, estudias, comprendes, analizas, pero llega un punto en que de pronto dices, esto está más allá de mi raciocinio. Incluso, incluso llegar a ese punto requiere esfuerzo porque hay mucha información hoy día. También se puede indagar tanto antes de llegar a decir, bueno, esto se lo dejo a Shen, esto no lo comprendo. O sea, hay tanto hoy día revelado gracias también a la ciencia que incluso hay mucho que indagar antes de llegar a ese punto, pero habrán cosas que simplemente tenemos que decir, no sé, no comprendo nada, quién soy yo, es Hashem. Por eso el Talmud nos dice, hay que bendecir a Hashem por la desgracia, tanto como por la bendición. Entonces, eso representa Hanukkah. Y esta Hanukkah es la conclusión de algo que empezó entre esa conexión entre Shimon Asadig y Alejandro Magno. ¿Ya? Hay una conexión entre ciencia, entre filosofía, etcétera, con la Torah. Pero obviamente la Torah es superior. Eh, Dice, la batalla continúa hasta el día de hoy. La presión para negar la existencia de aquello que no podemos ver ni entender es enorme. Y la tentación a sucumbir es muy fuerte. Les pregunto, ¿acaso esta batalla y esta lucha de sucumbir ante lo que no se ve es solamente de los no judíos? No. También los judíos se vieron influenciados por los pensamientos filosóficos griegos. Y por esa razón es que Ramban sale a la vanguardia y rescate de todos estos judíos que se estaban. Y por eso escribe un libro que se llama La Guía de los Perplejos. Ya, que lo pueden conseguir también, un buen libro. Ya. Entonces, y de hecho hoy día también se ve. Hay judíos, porque el pueblo judío, el judío nunca deja de ser judío, incluso que vaya y de pronto se meta a una iglesia cristiana, nunca deja de ser judío. Pero pasa, a veces pasa. Y también encontramos esos judíos muy intelectuales de las universidades que de alguna manera desacreditan e incluso llegan a hacer parecer como si la Torá fuera una recopilación de culturas antiguas, ¿ya? Pero, pero
eso también es debatible de fondo. ¿Ya? Eh, entonces, también dentro del pueblo judío están aquellos que precisamente tienen esa lucha entre lo que se predomina o lo que se enseñó o la idea del intelecto griego con la idea del intelecto judío. ¿Ya? También el judío tiene esa lucha, pero sabemos aquellos que sabemos entender de que no hay que tener cuidado entre uno y el otro, porque a final de cuentas sí hay cosas en común, pero hay otras cosas que pueden desviar. Y ese es el problema de estas cosas. ¿Ya? Entonces, por eso dice aquí, la batalla continúa hasta el día de hoy. La presión para negar la existencia de aquello que no podemos ver ni entender es enorme y la tentación a sucumbir es muy fuerte. Pero como discípulos de Shimon Asadik, el pueblo judío lo entiende mejor. Nuestro desafío es aprovechar el poder insondable de la mente, usarlo para comprender las complejidades de nuestra fe y los límites de nuestro intelecto. Ya no tenemos profetas que nos revelen la verdad, pero tenemos el maravilloso poder de usar nuestros cerebros, que cuando nos despojamos de nuestros prejuicios en la medida de que nos resulta posible, nos llevan al mismo lugar. Entonces, ese es también, también el mensaje de Hanukkah. ¿Ya? Mi libro, mi libro que, como dice ahí, dice lo que los najidas pueden aprender de la cuenta del Homer. Tienen por semana, cada día del Homer para hacer introspección en sus cualidades. ¿Ya? Tienen todos los días por semana. Cada día de la semana van analizando. Pero también hay mucho que se puede sacar de Hanukkah también, de esa luz para las naciones también. De Hashem vendrán otras publicaciones con esa intención. Pero esa lucha que queda representada con la fiesta de Hanukkah, que hace poco pasamos la fiesta de Hanukkah, es precisamente cómo dentro de esa lucha, entre esa lógica racional, debe prevalecer la Torah, pero no simplemente porque debe prevalecer la Torah, sino que también dentro de la Torah se nos enseña a utilizar nuestros cerebros, nuestro raciocinio, nuestros estudios basados también en la lógica y la razón para poder comprender cosas más profundas y obviamente siguiendo los parámetros y los sistemas establecidos desde Moshe Rabenu, que Moshe Rabenu recibió y que seguimos en tradición. Entonces, si volvemos a nuestra Mishnah, que apenas estamos en la Mishnah como tal, en la parte esta que dice la ciencia divina, es por eso que se entiende por qué la Torah es uno de los fundamentos, no del mundo, del universo. Sostienen el universo. Cuando hablamos de universo, ya no estamos hablando de este mundo que conocemos, ya no estamos hablando del universo como las estrellas, los planetas y todo lo que desconocemos del universo, porque todo eso sigue siendo físico y aún lo físico, imagínense, se ve enorme, infinito, pero también hay partes que son espirituales, que hacen parte del universo espiritual. O sea, cuando sale de universo aquí estamos hablando de toda la creación de Hashem y eso incluye mundos espirituales, mundos físicos, etcétera. Entonces, la Torah es el sostén de todo eso. ¿Por qué? ¿Qué está dicho la Torah? Que la Torah es la voluntad divina también. Que Hashem y su Torah son uno solo. Entonces, sin Torah el mundo no se sostiene. Entonces, ¿quién le da sostén a la ciencia? ¿Es la ciencia la que le da sostén a la Torah? ¿O es la Torah la que le da sostén a la ciencia? Entonces, aquí queda claro con esta Mishnah. Y si bien tenemos que utilizar nuestro intelecto para conducirnos en épocas como esta, donde no tenemos profecía, no podemos ir a preguntarle a profetas, entonces debe predominar nuestro intelecto. Es por eso que la Hasidut también dice que el intelecto debe predominar sobre nuestras emociones. ¿Ya? Es decir, tenemos que conducirnos no por las emociones, sino precisamente hacer que nuestro intelecto empiece a dirigir nuestros actos, nuestros pensamientos, palabra y acción. Y por eso aquí Shimon Asadí en esta Mishnah dice, él solía decir que tres pilares sostienen al universo: la ciencia divina, o sea, la Torah, el culto, o sea, se refiere a la boda, el servicio, y Gemilut Hasadim. Besrat Hashem, vamos a hablar entonces un poco de esas tres cosas en la próxima clase, pero hoy terminamos con la introducción
y donde vemos cómo esas dos fuerzas se empiezan a enfrentar acá y la conexión que hay entre Shimon Asadik y la raíz del pensamiento griego con Alejandro Magno. Vamos a dejar allí. Ahí les compartió Israel el enlace para adquirir el libro también. Si quieren pueden comprarlo. Gracias, Israel. Y bueno, chicos, vamos a dejar ahí. No sé si tienen alguna pregunta que hacer. Muchas gracias, Ra, por la clase. Excelente. Creo que este es el eslabón que nos ayuda a vincular o a conocer cómo se vincula el pensamiento occidental, la filosofía occidental y lo que en la preparatoria, en la universidad nos llegan a enseñar con respecto a la base de la filosofía y que ha influenciado el mundo occidental con el origen de, o más bien con la Torah, ¿no? Esto es importante, me parece que es una clase fundamental para que aquellas personas que se interesan en profundizar más en el estudio filosófico también puedan entender que muchas de ellas, estos pensamientos helénicos, se han visto influenciados por la sabiduría de la Torah. Si existe alguna Sí. pregunta en la sala, alguna persona que desea hacer alguna participación, vamos a dar un par de minutos para poder hacerlo. Yo más que preguntar, Rabino, es como completar alguna cosita que usted dijo que me pareció muy interesante. Cuando yo estudié filosofía en la universidad, nos hablaban mucho, trato de recordar, eso tiene un nombre específico, pero se me olvidó. Mm, Platón termina como el ojo que todo lo ve. Y cuando uno como Platón fue el discípulo de Sócrates, él trató de especificar lo que para Sócrates era tan importante la mayéutica. Él habla de la ujú, importancia de preguntar. Y cuando uno estudia Torah, ¿qué es lo que más le enseñan ustedes a uno? Es esa necesidad de ser críticos, analíticos, de profundizar. ujú, sí. Entonces, son muchas cosas que uno dice, definitivamente los grandes pensadores, porque pues tienen cosas muy lindas, definitivamente son alumbrados por la luz de la Torá. Yo siempre lo miré desde ese punto de vista. Tuve la oportunidad en la universidad de estudiar los poemas de Isaac Newton. Ujú, Yo les digo, el rey David es máximo, no hay como el rey David, pero también digo que Isaac Newton tuvo una poesía dedicada porque él era monoteísta. Isaac ujú. Newton fue una persona que siempre creyó en un solo Dios y los poemas de ese científico son muy bonitos, muy lindos. Y por último, me llama mucho la atención cuando yo estudié a Baruch Spinoza, no sé, Rabino, si estaré equivocada, él era de origen judío, él era judío, y Sí. tengo entendido que fue el que creó el movimiento reformista, o estoy equivocada, porque él interpretó la Torá de una manera, pues hizo cosas que generó este concepto y llevó pues como a este proceso de cambio en algunos conceptos de la Torá, no sé si estaré equivocada. Sí, bueno, no sé si él creó como tal el reformismo. Yo creo que se basaron en algunos pensamientos de él más bien para crear ciertas cosas. Y sin duda hay un peligro con estas cosas. El Tania lo trae. Un segundo, a ver si tengo a Tania aquí. No lo tengo aquí. Históricamente, Martín Lutero es el que está considerado como el fundador del movimiento Ujú. reformista. Un segundito, voy a buscar el Tania. Dame un segundito. Sí, Rap, adelante. Después de la estimada Socorro, le vamos a dar la participación a la estimada Alma, que tiene ahí levantada su manita. En un momento le damos la participación. Eh, yo personalmente les confieso que cuando yo estudié en la escuela, a mí no me gustaba para nada la filosofía. Me parecía aburridora, me parecía, ay, no, no veía la hora que se terminara, no le encontraba sentido, la Ya que verdad. sea ingeniero, usted toca. Sí, no le encontraba sentido a eso. Les voy a decir algo. Recién hace poco le estoy encontrando, o por lo menos las ganas de analizar críticamente algunos escritos filosóficos. Pero pero mi intención, como decía, o sea, el tema es que donde me he estado fortaleciendo mucho en Torah, en Hasidut, Tania, otras cosas. Entonces, ahora recién es que tengo como ganas de mirar algunos escritos, pero precisamente porque tengo buenas bases acá, por lo menos para introducirme a mirar un poco. Es decir, no creo que vaya a haber algo que me va a hacer dudar de Dios. Habbe Shalom.
ya Dios no lo quiere. Sino todo lo contrario, he construido bases muy fuertes, sin duda, la Torah es infinita, me faltará mucho, pero he construido bases muy fuertes, sobre todo en la Hasidut. La Hasidut te da bases porque comprende las cosas a una profundidad tremenda. Entonces recién es que tengo ganas, pero para precisamente curiosear a ver qué es lo que decía tal o cual pensador y encontrarle la falla. Ya, encontrar la falla de ese pensamiento, como lo logré ver en algunas cosas de Sócrates y Platón en cuanto al tema del alma, porque tampoco fue que estudié todos los escritos de Sócrates ni todos los escritos de Platón. Pero eh, sin duda, a veces, cuando no se tiene una buena base en Torah, como pasa con Baruch Espinosa, eh, se puede torcer el conocimiento. Y es más, el Tania dice, eso es lo que voy a tratar de buscar aquí, cómo precisamente el, el, esta sabiduría de las naciones, lo llama el Tania, puede llegar a ser peligrosa, pero ahí donde está el punto. No está diciendo que la persona no pueda estudiar, porque de hecho ahí mismo pone el ejemplo del Rambam y de Nachmanides también, sino que lo que está diciendo en pocas palabras es que si la persona no tiene buenas bases en algo, pues se va a torcer a un nivel bastante grande. ¿Por qué? Porque dice, este tipo de conocimiento va no a las emociones, va directamente al intelecto. Y si el intelecto se tuerce, desde ahí hace torcer las emociones, las midot, ¿ya? Entonces, primeramente, uno tiene que llenar, digamos, sus buenas bases en Torah de un aspecto crítico, años estudiando, haciendo Hasidut, etcétera, y para poder, digamos, ahondar en ciertas cosas ya, como lo hizo Rambam. Rambam estudió la filosofía griega, pero Rambam no la estudió para creer en la Torah o para ver si estaba bien en ese camino. Rambam la estudió para precisamente depurar la filosofía griega de los conceptos que estaban mal, ya, en aras de ayudar a, a los judíos que de alguna manera se estaban dejando abarcar por este conocimiento de una manera negativa. Este, ahorita estoy tratando de buscarlo, la verdad no lo tengo en la mano, pero el Rama lo que dice, o el Tania lo que dice, el Rebe lo que dice acá es que este conocimiento precisamente va directamente al Seher, al intelecto, y dice, de acuerdo a la calidad del intelecto, nacen las emociones del alma, o sea, la persona se comporta. ¿Sí? Y precisamente es por eso que el Rebe pone allí de que se debe tener cuidado. Aquí parece que lo encontré. Vamos a ver. No. En pocas palabras es eso. Se debe tener cuidado porque precisamente si no tiene una buena base en Torah, la persona permea su intelecto porque la sabiduría, esta sabiduría va directamente, no me refiero a la sabiduría de la filosofía, la sabiduría en general, la ciencia. En general va directamente al intelecto y puede precisamente hacer que la persona se desvíe de Dios. Lo contrario, realmente, acá ¿qué pasó? Acá vemos precisamente a Shimon Asadik ayudándole de cierta forma a Alexander, no lo contrario. Entonces, es primeramente el intelecto divino lo que debemos trabajar antes de poder embarcarnos en ese tipo de conocimientos, porque si no, la Torah nos puede, o digo, se puede torcer la persona. Con respecto a la idolatría también, está establecido en la Halajá que está prohibido estudiar libros idólatras. ¿Ya? ¿Por qué? Por la misma razón, porque la persona se puede desviar y está haciendo también aquí, está incluido dentro de la prohibición de idolatría. Ahora, pero hay sin duda hay rabinos que han hecho ese trabajo, como Rabino Aryeh Kaplan, que escribe el libro de Verdadero Mesías. Entonces, sin duda se ve que se metió a estudiar los evangelios estos, pero no, aquí está el punto es que él estaba con buenas bases en su Torá y pudo entonces depurar esto, pero si una persona no ha salido completamente de esto, ponerse a mirar esas cosas no es correcto, se va a confundir más. Si busco, voy a ver si encuentro lo del Tania, la partecita después de clase y se las comparto por el grupo. Ok, Ramón, muchas gracias. Por último, veía yo la mano levantada de la estimada Alma. No sé si todavía quiere hacer su participación, estimada Alma.
Sí, buenas noches. Bueno, no sé si vaya Buenas mucho noches. con el tema o Ujú. es una pregunta que me he hecho desde hace mucho tiempo. ¿Los ángeles estudian la Torá de los humanos, la que le dieron a Moisés? La Torá se la entregaron a Moshe, pero no es de los humanos. O sea, me refiero que es un conocimiento divino que fue bajado aquí. Y le voy a decir más, no solamente los ángeles, los demonios también estudian Torá. Así está en el Talmud en Berajot. Ya. Entonces, sí, de hecho dice que los demonios, estos espíritus dañadores, se meten a la sinagoga y se sientan entre los sabios a estudiar Torá. Ya. Entonces, sí, todos los seres divinos estudian Torá. ¿Entre los sabios los demonios estudian Torá? El Talmud en Mm. Berajot dice que por eso se le gasta la ropa a los sabios rápido, porque está rodeado de estos ángeles, de estos espíritus. Ahora, esto tiene, no hay que tomarlo literal y tampoco a pensar que no me acerco a tal rabino porque debe tener un, un montón de... No, tampoco hay que entenderlo así. El punto aquí es que los demonios son criaturas divinas también, son servidores de Dios. Así está expresado. O sea, no existe, si la persona piensa que estos seres trabajan independientemente de Dios, todavía sigue creyendo aquel concepto de que se rebelaron y que están en guerra con Dios y enfrentados. Pero no, cuando la persona comprende la unicidad de Dios y entiende que nada funciona eh, con, con, sin la voluntad de Dios, entonces, y ellos también están al servicio de Dios, y el Tania también dice que incluso ellos no tienen libre albedrío. El Tania dice que ellos no se rebelan contra la voluntad de Dios, sino que el único ser en todo el universo que tiene esa posibilidad de ir en contra de Dios es el ser humano. Así lo establecen los sabios, lo explican. Entonces, Rabino, sí, perdón. estos demonios no, también, ahí dicen Berajot, hay un texto donde dicen que su rey, su gobernante, ellos sube a los cielos a estudiar Torah. Entonces, ellos también conocen Torah y por esa razón es que también pueden burlarse y confundir a la gente. Ya. Rabino, entonces está diciendo que esos seres también se vinculan con los buenos, los ángeles malos con los ángeles buenos, porque a final de cuentas puede ser que no sean tan malos y no No, yo no que... he dicho eso. Yo No, yo dije, sí, porque yo tenía idea, ¿no? ajá, Pero sí, no, ellos no, hacen caso al Creador nada más, pero claro, o sea, habitan los buenos. sí, Es pregunta. pero sí, tal cual, pero no, no fue lo que yo dije. Yo no dije que ellos se vinculan con los ángeles buenos. O sea, ellos generalmente son llamados seres de las clipot porque ellos están del lado opuesto a la santidad. Los ángeles, que conocemos como ángeles, están del lado de los mundos de Kedushá. Ellos, ambos, o sea, ángeles y demonios hacen la voluntad de Dios, pero cada uno es de su rol y cada uno es de su labor. Digamos, son diferentes en cuanto a la labor, pero de que se vinculen uno con otro, eso no fue lo que dije, sino que lo que dije fue que ellos, ningún ser creado en la naturaleza, y ojo, no lo digo yo, lo dice la Kabbalah y lo dice el Tania también más adelante, eh, ningún ser creado se revela ante su creador, excepto el ser humano. ¿Ya? Excepto el ser humano tiene libre albedrío, los demás no tienen libre albedrío, los ángeles no tienen libre albedrío, los demonios no tienen libre albedrío, etcétera. Me expresé mal, Rabino, disculpe. O sea, Sí. la pregunta es que si habitan juntos o los ángeles que se dedican a las cosas para confundir a las personas habitan aparte. Eh, no, no, tranquilo, o sea, no digo que, no estoy cuestionando la manera que se expresó, solamente estaba aclarando de que de pronto se podía entender mal. Y sin duda, el mundo creado tiene un lado, unos olamos de universos que van desde arriba hacia abajo hasta este mundo, que son llamados mundos del lado de la Kedusha, y debajo de este mundo, y no literal, no es que esté debajo de la tierra, debajo del nivel de este mundo están otros mundos que son llamados Klipais y Trajara. Esos son los lugares donde ellos habitan. Sin embargo, en este mundo confluyen las dos fuerzas, bien y mal. O sea, por ejemplo, por eso aquí es común que se pueda dar ese encuentro que afortunadamente no vemos, porque como dice el Talmud en Berajot también, que si Hashem abriera el ojo del ser humano, o sea, su ojo espiritual, no podríamos sostenernos en pie. Entonces eso está vedado a nuestros ojos
no es algo realmente interesante, digamos, la verdad no, no hay que dar importancia a eso, solamente el aspecto teórico, ese es el asunto. Eh, pero bueno, eso ya digamos como que se desvió un poco de la charla. Acá tiene la mano levantada. Gracias, eh, Rafi. sí, nada, con mucho gusto. Edgardo y Norma. Adelante, estimada Norma. Sí, buenas noches. Rabino, con el tema vamos a ver si no se me olvidó bien la pregunta. Ajá. Eh, a mí me gusta mucho todo el tema de la ciencia, las investigaciones y todo Sí me gusta. eso. Entonces pienso que pues al fin no fue tan malo lo que los griegos quisieron implementar, porque al implementar pues todo esto, la filosofía, se abrió las puertas, o la mente, mejor dicho, para hoy en día, de que las personas nos Ujú, cuestionemos e indaguemos, porque pues no sé, como lo que usted dijo, me parece interesante de que el aumento de los sabios y el aumento también de la filosofía, pues ahora no sé, yo lo veo también, que el aumento de personas como nosotros, que no, pues no somos judíos, que andamos buscando la verdad a raíz de todo este cuestionamiento que nosotros ujú, mismos hacemos, ¿no? Y pues bueno, no sé, el otro día yo estaba viendo también cómo personas de las religiones, de altos estudios de esas religiones, por decirlo así, eh, ujú, se basan también en cosas filosóficas y en todos sus estudios y están también descubriendo. No terminé de ver el documental porque me aburrió, pero llegan en redondeo de que no tienen la Biblia como, o sea, la traducción de la Biblia no se hizo. Entonces ellos redondean y dicen, al final de todo su estudio de años, dicen, nunca vamos a saber qué es lo que la Biblia hebrea decía. Entonces a mí se me viene a la mente, qué bueno encontrar, bueno, yo, encontrar en mí de salirme de todas esas religiones, porque la verdad, en lo personal, yo nunca lo entendía. Y ahora que ya estoy estudiando así con rabinos como usted, ya voy entendiendo cosas. Eh, ujú, pero ahorita lo que usted dijo de la clase de los choques de los dos grandes, la filosofía y la Torá, sí a uno lo educan a separarlo, a separar ujú. la mente, a separar el intelecto de cosas espirituales, inclusive en las instituciones educativas, no digamos en las Sí. religiones, ¿no? Ujú, Pero aquí esto es como que amarra, que lo que usted ahorita dijo es prácticamente, lo entiendo yo así como que es un engrane. No ujú, puedo yo entender a totalidad la ciencia sin la Torá, pero ujú. sin embargo la Torá explica la ciencia sin decir la palabra ciencia, o sea, sin decir esta Exacto. va a ser de ciencia. O sea, Ujú. ¿sí me explico? Eso es lo que yo, no sé, logré ahorita como engranar toda. Tal cual. Así es, así es. No, y de hecho yo creo que partiendo de lo que dijo al inicio de que gracias a esto que hicieron los griegos, digamos, hoy se comprenden cosas, yo creo que es al revés. O sea, gracias a que de cierta forma Hashem abre la puerta de su conocimiento, de este conocimiento inferior, es que se empieza a gestar entonces esto en la humanidad. Antes no, no, o sea, se permite desde arriba, vamos a decirlo así. Se potencia mucho más, el Zohar lo profetiza y lo traigo en mi capítulo de la revelación de la ciencia como revelación divina. El Zohar habla precisamente de cierto momento en la historia que fue cuando empezó toda la revolución industrial. El Zohar profetizó de esta apertura del conocimiento divino que incluso concluyó con la bomba atómica y todo eso. O sea, el Zohar no habla de bomba atómica, obviamente, pero habla de la apertura de las aguas inferiores. Entonces, pero esto ya tiene su raíz, o sea, esto se viene gestando hace rato, pero como decía, en la medida que se desciende la luz mesiánica al mundo, la humanidad entonces se beneficia de esta luz mesiánica también entonces surgen las grandes ideas, los grandes descubrimientos, etcétera, gracias a esta luz mesiánica que va bajando. Entonces no es este esfuerzo intelectual lo que hizo que se abriera este conocimiento divino, sino todo lo contrario. En la medida que, como decía, en la medida que se potenció la intelectualidad judía después de cerrar la era profética,
Entonces esto trajo también un beneficio a la humanidad que también se había beneficiada con la intelectualidad también, pero obviamente tiene muchas cosas que depurar, ¿ya? Y eso es lo que se está haciendo. La ciencia misma se está depurando. Miren, en serio les recomiendo, cómprense el libro. A Norma lo tiene, ya Norma tiene, fue una de las primeras que lo compró. Ahí en esa parte lo explico muy bien en ese capítulo 10 Falta para el que se mío. entienda un poco mejor. Besrat Hacen, ya falta poco, dice que en enero llega. Aquí a Colombia se demora más. Ok, tiene la mano levantada Edgardo. Gracias, Norma, por tu participación. Shalom, Rabino. Sí, salam. Shalom. Muchas gracias por la clase, muy pertinente. De verdad que, digamos que han habido, bueno, parte de lo que es la abundancia de la información. Esto ha traído que muchas corrientes, tanto filosóficas como científicas, estén totalmente divulgadas y eso traiga mucha confusión, sobre todo Ujú, para el que no tiene el monoteísmo de la Torah muy claro. O ujú, sea, tiende a confundir muchísimo sí, por el tema de la ciencia, lo que usted habla de las universidades en hebreo, em, perdón, las universidades que tienen estudios en hebreo, pero desde la ujú, ciencia. Es todo lo sí, contrario a lo que uno ha creído. ujú, Entonces, bueno, toda esta clase que usted nos da es muy esclarecedora. Entonces, bueno, muchas gracias por eso. sí, no, con mucho gusto. La Ahora, verdad es que, sí, dime. ok, ahora viene la pregunta. Ajá. Ajá, Ramiro, Ah, yo ok. tengo una duda desde hace tiempo, Ujú, porque nosotros, o sea, digamos, la revolución genética que ha vivido el mundo se debe gracias al darwinismo. O sea, ujú, desde que el hombre se toma como una especie más, o sea, como un animal más. Entonces, es que digamos, el hombre ha tenido un desarrollo impresionante en el mundo de la genética. ujú, Entonces, los embarazos asistidos, digamos que tienen ciertas contradicciones alágicas. ujú. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, los vientres en alquiler, los niños probeta, las fertilizaciones in vitro, todo ese tipo de prácticas que hacen que vengan seres humanos al mundo. Mi pregunta es referente a la cábala. ¿Qué dice o qué información habrá cabalísticamente referente a esas almas que vienen al mundo bajo esos métodos científicos, pero que contradicen la parte alágica? Mira, No sé si me explico. sí, 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 entendí. Primero que todo, sí, sí, digamos, la Torah nos trae, de la Torah hoy grandes sabios debaten sobre estos temas. Alágicamente diría yo que no es, algunos se pueden permitir, por ejemplo, hay instituciones en Israel que son bastante, o sea, Shomer Mitzvot, se guardan la Torah, son muy estrictos y todo, y hacen procesos de inseminación artificial, inseminación in vitro, siguiendo los procedimientos alágicos. Ya, se pueden hacer. Correcto. El tema Lo que se llama la bioética judía. claro, y de hecho ellos ponen un supervisor, o sea, desde que se Correcto. toma, desde que el varón lleva su semilla, Correcto. para garantizar de que todo vaya que sea lo que se va a poner en su esposa, no sea otra. O sea, todo lleva un proceso alágico muy vigilado. Y sobre esto hay grandes poskim que están derivando leyes para poder ayudar dentro de lo que se permite en la alhaja. Entonces, si están derivando esto porque ya está en la Torá de alguna forma, todo esto. O sea, de hecho, se aprende en Hagigá, por ejemplo, el tema de las personas que nacen con dos sexos o qué pasa con una persona. De ahí se aprende también qué pasa con una persona que se opera hoy día, etcétera, se cambia de sexo. O sea, ya todo está en la Torá, pero necesitamos Baruch Hashem, tenemos la orientación de los líderes de Israel, eso ya le compete a grandes poskim, no tanto a personas como yo, por ejemplo, yo soy un rabino, no soy un posek. Entonces, ellos se dedican precisamente esa es la grandeza de los líderes de Israel, a desentrañar dentro de la misma Torá la práctica para estas cosas, incluso la clonación. Hay debates si un clon viene siendo hermano, qué viene siendo. Ya los sabios discuten sobre esto, y esto está en la Torá.
Ahora lo que tú decías también, que Mario lo dice ahí sobre el tema de la origen de las especies de Darwin, si la persona se ha tomado el tiempo de leer el libro, en verdad es muy, muy especulativo, o sea, no tiene una, hoy día se ve incluso anticuado algunas cosas. Entonces sí, obviamente esto no surge, diría yo que surge el interés por allí, pero al final de cuentas esto se ha vuelto un poco más objetivo, la ciencia ha evolucionado, la ciencia se ha dado cuenta que definitivamente existen los genes y también entonces esto se puede manipular, hay procesos, pero entonces ahí está precisamente la grandeza de la Torah que está legislando incluso aún al nivel de esos avances científicos, o sea que la Torah ya estaba antes y se permite legislar sobre eso. Ok, Y y la parte, disculpe, Rabino, la parte cabalística, o sea, los cabalistas habrán desarrollado más o bueno, menos, primeramente yo no soy cabalista, yo no conozco de Kabbalah, primeramente. ok, Y pero segundo, referente a las almas, de esas, sin duda aquí hay un alma. O sea, no podemos pensar que aquí se creó un clon, entre comillas, o todo este tema, pero sin duda aquí hay un alma. Ya, porque a final de cuentas, lo que está haciendo la persona es manipular, por ejemplo, el caso que tú traes de reproducción asistida, otras cosas, pues simplemente está manipulando semillas o digamos, el origen de lo que Hashem dio para que el hombre procreara, lo está manipulando de una forma diferente, pero sin duda aquí hay alma. ¿Ya? Entonces, obvio que Hashem pone un alma en esta persona, pero más allá de eso, no podría decirte, son cosas que no conozco. ok. Muchas gracias, Sí, Rabino. Muy Listo. amable. sí, mucho gusto. Bueno, Bueno, pues chicos, adelante. Creo que ya nos estamos despidiendo, ya se alargó sí, de hecho ya bastante. me voy a despedir. Muchísimas gracias y la verdad que precisamente se nota que la buena recepción de la información, porque eso despierta la inquietud y despierta todo este tipo de preguntas. Y hay preguntas que van a ir resolviendo ustedes mismos en la medida de su estudio y va a tomar años. Tal vez algún día una pregunta está por ahí guardadita y un día la resuelven. Entonces, esa es la grandeza del estudio y la aceptación de las 7 leyes y todo este acercamiento a la Torah no es más que el principio para depurar todo un camino largo de información, a veces falsa, etcétera, y están en ese camino, Baruch Hashem. Perfecto, Rab. Muchísimas gracias a todos. A las personas que nos ven en Facebook, muchísimas gracias por estarnos frecuentando, por sintonizarnos. Semanalmente vamos a estar compartiendo esta clase, este curso, para que nos sigan acompañando. Y a las personas que están en la sala, como siempre, les deseamos todo lo mejor, un fuerte abrazo a la distancia y seguimos en comunicación en nuestro grupo de WhatsApp. Muchas gracias a todos y shalom, shalom. Buenas noches, que Muchas pasen muy bien. gracias. Shalom.